Tenemos que reconocer que nuestra familia siempre es muy marcante, que nuestra historia tiene una historia genética y que en esa historia genética nosotros tenemos escritos allí la vida de nuestros padres, la vida de nuestros abuelos, temperamentos, costumbres, cultura. Y que no es sencillamente, como a veces quisiéramos, romper con todo eso de una manera definitiva. Pero en ese sentimiento y en ese reconocimiento, también creo que es importante aprender a diferenciar una cosa que por lo menos en derecho es válido, y es que no existen delitos de sangre. ¿Qué significa eso? Que en un juicio no se juzga a la familia de un delincuente por ser familia del delincuente, y que sencillamente cada quien responde por sus propios actos ante la justicia. Pero entenderlo no siempre es tan sencillo, por lo menos jurídicamente tiene validez, pero moralmente y espiritualmente es mucho más, y psicológicamente es mucho más complejo. Hay familias en nuestro país y en el mundo que han sido muy representativas por el mal que han hecho. Imagínense ustedes que hoy nosotros conociéramos un descendiente directo de Adolfo Hitler, o de Benito Mussolini, o de Stalin, de todas estas personas que han sido acusadas de genocidios. Les miraríamos con cierto recelo. En nuestro país ha habido personas representativas del mal, cuyos hijos han tenido que cargar con el lastre del pasado y de la historia de sus papás. Es el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar, donde sus dos hijos han tenido que lidiar con ese problema en el mundo entero, al punto de que tuvieron necesidad de cambiar sus nombres para que no los emparentaran directamente con Pablo Escobar y para poder tratar de vivir un poquito tranquilos. Lo que es válido en el derecho de que no existen delitos de sangre, es válido bíblicamente que no existen pecados de sangre. Fíjense la terminología que estoy utilizando. No existen delitos de sangre en el derecho, no existen pecados de sangre en la familia. Y eso es algo que lo dice el mismo Dios, que los pecados de sangre no existen. Porque, ¿cuál era la queja que tenía en una época el pueblo de Israel? Es que a nosotros nos toca pagar la culpa y el pecado de nuestros papás, de nuestros antepasados. Claro, es que ellos fueron los que en el desierto fueron idólatras y se armaron el becerro, y ahora a nosotros nos toca cargar con esa culpa. Es que ellos fueron los que renegaron contra Dios y se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra Moisés cuando no tenían comida o cuando no tenían agua, y ahora nosotros estamos cargando con esa culpa. Y fíjense que ellos tenían un dicho. En ese dicho expresaban lo siguiente: nuestros padres comieron a grases y los hijos son los que sufren de entera. Como quien dice, nuestros padres hicieron, ahora a nosotros nos toca sufrir las consecuencias. Y entonces el Señor dice: ¿por qué anda repitiendo ese refrán en la tierra de Israel? Pues déjenme decirle que nadie volverá a repetir ese refrán, porque todas las vidas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo. Y dice el Señor de una manera, a manera de sentencia: el que peque, ese es el que asume su culpa, el que peque. Nada más, nunca más, ese dicho de que nuestros padres hicieron y ahora Dios nos las está cobrando a nosotros.
Porque esa mentalidad, aun cuando el mismo Dios haya pretendido derrumbarla con su palabra, todavía subsiste entre nosotros cuando hay gente que, intentando interpretar un poquitico la razón de ser de las circunstancias de su vida, dicen, pero bueno, ¿qué culpa estaré yo pagando? ¿O qué culpa de mis papás, de mi familia estaré yo pagando? El Señor no cobra a nadie lo de nadie. Por eso es importante siempre aprender a poner la delimitación entre cuáles son los pecados míos y cuáles son los pecados de otros. Obviamente hay que reconocer que es mi responsabilidad, pero también que no es mi responsabilidad. Miren, ustedes saben que uno de los grandes delitos y pecados, porque es las dos cosas, delito y pecado, que se puede cometer contra un menor de edad es el abuso sexual. ¿Por qué es tan difícil para un menor de edad hablar de ese tipo de cosas? Porque el menor de edad todavía no ha captado que lo que pasó no es su culpa. Y generalmente los menores creen que lo que pasó es culpa suya. Y por eso prefieren no hablar nunca de ese tema. Y cargan en su corazón ese sentimiento durante muchos años, hasta que entienden que lo que ocurrió no fue su culpa, fue culpa de la otra persona. Porque ahí el que tiene autonomía es el adulto, no el menor. Por eso es importante aprender a generar confianza, para que aprendan a hablar. Pero tampoco se puede, en esa escucha, culpabilizar a quien no tiene culpabilidad. Porque si el menor le habla a uno de una situación que ocurrió, uno no puede culparle. No hay que buscar la dentera en los agraces que se comió otro, utilizando el dicho de Jesús. No hay que buscar culpabilidades donde no las hay. Porque eso da la confianza para poder hablar. Y ciertamente que es una cosa que tenemos que desterrar de una sociedad que se llama a sí misma civilizada. Y que tiene que producirnos muchísima vergüenza tolerar ese tipo de cosas, o que ese tipo de cosas sigan pasando entre nosotros. Cuando deberíamos tener entornos que protejan a nuestros menores, que se sientan seguros con nosotros. Vea, y permítame decírselo así, con sumo respeto. Como yo no conozco la historia personal de ustedes, no conozco su infancia, pero creo que en algunas oportunidades es probable que alguno de ustedes o de alguno de los que escuchen mi reflexión después cuando se comparta haya vivido experiencias dolorosas de eso y todavía tenga sentimientos de culpabilidad. Déjeme decirle que no fue culpa suya y que tiene que aprender a liberarse de ese sentimiento de culpa. Nadie carga con culpa ajena. El pecado propio es el pecado propio. Y si el derecho, si la ley humana no permite juzgar a la familia de un delincuente por los delitos del delincuente, la justicia de Dios no permite juzgar a nadie por los pecados de otro. Por eso el Señor es muy claro. Nadie volverá a repetir ese refrán: con los padres comieron a graces y los hijos tuvieron de entera, porque el que peque, ese asume su culpa.
¿Por qué creen ustedes que nosotros los curas, cuando confesamos, y la persona empieza a confesarse, pero empieza a confesarse de los pecados de otro, inmediatamente nosotros tenemos la costumbre de parar a la persona y decir, no se confiese de los pecados ajenos? Padre, vengo a confesarme que hace tanto tiempo no me confieso, vengo a decirle que es que mi marido... No, espérese. No son los pecados del marido suyo, los del hijo suyo, de la mujer suya. Vamos a reconocer cuáles son mis pecados, porque eso es lo que quiere Dios. Porque Dios no nos va a pedir a nosotros cuenta de pecado ajeno. Nos va a pedir cuenta de nuestro propio pecado. Y sigue diciendo el libro de Ezequiel en el capítulo 18, porque si una persona es inocente y se comporta rectamente, esa persona vivirá. Pero si ese hombre engendra un hijo violento y sanguinario, que comete contra su prójimo algunas malas acciones, ciertamente ese hijo no vivirá. Morirá y será responsable de su propia muerte. A veces nosotros nos echamos cargas tan pesadas como el sentimiento de culpa de que otra persona se haya muerto. A mí me parece que de las cosas horribles que tiene que pesar mucho es cuando uno cree que alguien se murió por culpa de uno. Con ese sentimiento es imposible progresar en la vida. Porque nosotros siempre creamos escenarios hipotéticos. Y esos escenarios hipotéticos son los que lo ponen a uno a sufrir. ¿Y qué tal si yo tal cosa? ¿Y qué tal si yo hubiera obrado así? ¿Y qué tal si? Miren, si nosotros fuéramos adivinos, las cosas no ocurrirían nunca. Nunca ocurrirían. Pero es que nosotros no somos adivinos. Yo siempre recuerdo una entrevista que escuché un día a una señora, la entrevista es más o menos larga, una señora en Bogotá, cuyo hijo había caído en una crisis depresiva. Su hijo creo que tenía 18 años, si mal no recuerdo, 19 años. Eso incluso salió por las noticias. El hijo llevaba una crisis de por lo menos 3 años. Y el hijo siempre le había dicho a la señora, me voy a quitar la vida. Siempre le había advertido a su mamá, llegará el momento en que me voy a quitar la vida. Y un día, él la llamó por teléfono y le dijo, el día es hoy. Y se subió a un edificio de Bogotá y se lanzó al vacío. Y esa señora lloraba en su entrevista, obviamente con toda la angustia y la tristeza. Y siempre decía, ¿qué puedo yo hacer? Y siempre la pregunta, como, ¿qué puedo yo hacer? Y lo que más la atormentaba era pensar que podía hacer algo más frente a alguien que ya había tomado una decisión. Esas responsabilidades no se las puede echar uno encima. Uno es responsable de homicidio, pero no de suicidio. El que come los agraces es el que tiene que sufrir la dentera. No debería existir eso de embarazos psicológicos, que la mujer es la que está preñada y el hombre es el que vomita. Bueno, eso tiene una explicación también teológica, bíblica, por ser una sola carne. Pero en principio no debería ser eso así. Si la mujer es la que está preñada, pues ella es la que debería sufrir los efectos de su embarazo. Pero esto es para que me entiendan que nadie le será cobrado por parte de Dios pecado de otro. Y finalmente, necesito tocar el tema otra vez. Protejan a sus hijos. Edúquenlos en la seguridad, en la confianza,
en el amor, en la verdad. Escúchenlos sin hacer juicios. No busquen en sus hijos culpas de cosas que no son ellos culpables. Así como la mujer que le reclama al marido, le reclama a la amante del marido porque está con su marido, no le reclame a la señora, reclámele al marido suyo. La culpable no es ella, el culpable es él y tiene que apuntar directamente la culpa donde está. Y pidámosle al Señor que nos ayude a tener entornos seguros en nuestro hogar. Amén.